Ha sido publicado recientemente el informe La esclavitud de las misiones médicas cubanas expuesta país por país. A primera vista el título pudiera parecer exagerado para quienes solo conocen la imagen altruista e humanitaria que durante décadas el régimen le ha vendido al pueblo cubano y al mundo. Sin embargo, Prisoner Defenders, ONG, defensora de los derechos humanos, logró recoger 1.185 testimonios de testigos protegidos y 217 testimonios públicos que demuestran hasta qué punto los profesionales de la salud son explotados. Muchas personas en Cuba tenemos familiares médicos que han cumplido misiones en el extranjero o conocemos historias de quienes han tenido la experiencia. Por ello quizás no nos resulte tan sorprendente los hallazgos del informe y que a continuación resumo. El 32.41% de los testimonios declara no haber recibido contrato alguno y un 36.20% firmó contrato pero no recibió copia del mismo. El 75.36% tuvo que asistir a un curso de preparación político-ideológica. El 40% informó la retirada de su pasaporte al llegar al país destino. El 77.64% reportó vigilancia por funcionarios cubanos o sus colaboradores. El 79.83% recibió o leyó normas que regulaban aspectos de su conducta personal o política. El 78.82% debía informar o pedir aprobación para relaciones de amistad o sentimentales con nacionales del país receptor. El 81.18% reportó restricciones de movimiento dentro del país en que se encontraba. El 70.04% temía que sus comunicaciones fueran vigiladas. El 67.76% fue alentado o instruido para vigilar a sus compañeros. El 77.97% debía informar de sospechas de que otro profesional pretendiera abandonar la misión. El 60.84% afirmó haber sido obligado a falsificar al alza las estadísticas de atención o actividad. La práctica fue reportada en 42 de los 60 países estudiados. El 65.32% declaró tener que hacer agenda política entre la población del país receptor. El 91.14% afirmó haber sido advertido de que abandonar la misión supondría no poder regresar a Cuba durante 8 años. El 54.94% sabía que su familia podría encontrar obstáculos para salir de Cuba si abandonaba. El 49.79% manifestó no poder abandonar por temor a represalias contra sí o su familia. Un 48.19% tenía hijos menores de edad en Cuba durante la misión. Por último, en base a las declaraciones Prisoner Defenders, calculó que el profesional recibía en promedio alrededor de un 15% de lo pagado por su trabajo, con un ingreso líquido medio declarado de $462.29 mensuales. Como muchos conocemos, la explicación que siempre dio el régimen fue que el resto del dinero se utilizaba para sostener los programas sociales y en especial el sector de la salud. Pero como vemos, tanto el país como sus programas sociales y el propio sistema sanitario se están cayendo a pedazos. Hasta aquí los meros datos del informe ilustran de cierta manera la situación que los trabajadores de la salud enfrentaban. Analicemos ahora qué elementos permiten considerar las misiones médicas como una forma de explotación. Comencemos por el derecho laboral internacional. Conforme a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio sobre el Trabajo Forzoso, número 29, prohíbe cualquier trabajo exigido bajo la amenaza de una pena y para la cual el trabajador no se ofrece voluntariamente. Sin embargo, en el informe se recoge que el 49.79% no pudo abandonar la misión por temor a represalias personales o contra sus familias, la amenaza de 8 años de prohibición de entrar al país o ley del desertor en el Código Penal. El Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzado, número 105, prohíbe el uso del trabajo forzoso como medio de coerción política, educación ideológica
o como castigo por manifestar opiniones políticas opuestas al orden establecido. Y como vimos, el 75% fue obligado a asistir a cursos ideológicos, el 65.32% a realizar proselitismo y el 60.84% a falsificar estadísticas. El Convenio sobre la Protección al Salario, número 95, establece que los salarios se pagarán directamente al trabajador y prohíbe retenciones o deducciones arbitrarias que despojan al empleado de un ingreso justo. Sin embargo, el Estado retiene el 85% del salario abonado por el país. El Convenio sobre los criterios del contrato de trabajo y libertad sindical, número 122, garantiza el derecho del trabajador a poseer copias de su contrato de trabajo y a conocer de manera transparente sus condiciones laborales. Como se observó, el 32.41% no firmó contrato y el 36.20% firmó sin recibir copia. Analicemos ahora desde el punto de vista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos afines. Empecemos por el derecho a la libertad de circulación y salida-entrada al país. De acuerdo con este, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluido el suyo, y regresar a él. La retención del pasaporte en el 40% de los testimonios, la restricción de movilidad interna, 81.18% de los casos, y la prohibición de entrada a Cuba por 8 años si abandonaba la misión, 91.14% de los casos, evidencia una violación de este derecho. El derecho al trabajo en condiciones equitativas y salario justo, recogidos en el artículo 23 de la Declaración de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional, exigen una remuneración equitativa que asegure al trabajador y su familia una existencia conforme a la dignidad humana. Sin embargo, los profesionales reciben salarios medios netos de 462 USD mensuales, a pesar de que los países receptores pagan montos significativamente superiores por cada médico, sumado al uso de su familia como rehén, lo que podemos también denominar separación forzada. El derecho a la vida privada, libertad de asociación y expresión, artículos 12, 19 y 20, establecen que nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, familia, su correspondencia, ni sus relaciones interpersonales. La obligación de informar, pedir aprobación para entablar amistades o parejas, 78.82% de los casos. La vigilancia de comunicaciones, 70.04%. Y la instigación al espionaje mutuo, 67.76%, contravienen estos derechos. Por otra parte, el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas sobre la trata de personas define la misma como la captación, el transporte, traslado o la acogida de personas recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza o la coacción, el fraude, el engaño o el abuso de una situación de vulnerabilidad para obtener el consentimiento de una persona que tenga sobre otra con fines de explotación, incluido el trabajo forzoso o prácticas análogas a la esclavitud. La combinación de coerción psicológica, amenazas a familiares en la isla, retenes salariales y retiro de documentos de identidad encajan formalmente dentro de los elementos constitutivos de la trata de personas con fines de explotación laboral bajo la supervisión de relatores de la ONU. Asimismo, el informe de Prisoner Defenders evidencia el incumplimiento de preceptos fundamentales contenidos tanto en la Constitución de la República de 2019 como en el Código del Trabajo, Ley número 116 del 2013, que estuvo vigente al momento de la presentación del informe. Recordemos que un nuevo Código de Trabajo ha sido aprobado. Entre las violaciones a la Constitución de la República, tenemos el artículo 31 de la dignidad del trabajo y remuneración, que establece que el trabajo es un valor primordial y se remunera en función de la cantidad y calidad. La aprobación estatal de aproximadamente el 85% del ingreso líquido pactado viola la proporcionalidad entre el esfuerzo profesional y el salario recibido. El artículo 48 sobre la libertad de movimiento y residencia garantiza a los ciudadanos circular, entrar y salir del territorio nacional y cambiar de residencia conforme a la ley. La retención de pasaportes, la restricción de movilidad interna y la imposición de la prohibición de retorno durante 8 años en caso de abandono de la misión
violan estos derechos. El artículo 52 del derecho a la intimidad y vida privada prohíbe las injerencias en la vida privada familiar y en las comunicaciones, el control y la vigilancia de las relaciones sentimentales o personales, monitoreo de sus comunicaciones y la instigación al espionaje mutuo violan este derecho. De conformidad con el artículo 64 sobre la libertad de conciencia y pensamiento, nadie puede ser coaccionado para profesar un pensamiento o ideología contrarios a sus convicciones. Por tanto, la obligatoriedad de cursos político-ideológicos, la realización forzada de proselitismo político en el extranjero y la obligación de falsificar datos e informes constituyen una violación de este artículo. Finalmente, veamos las violaciones del Código del Trabajo de Cuba. Los artículos 24, 25 y 26 sobre la formalización y copia del contrato laboral establecían que el contrato debía hacerse por escrito y era obligación imperativa del empleador entregar una copia al trabajador. Como sabemos, el 32.41% de los colaboradores reportó no haber firmado contrato y el 36.20% firmó, pero no recibió una copia formal del documento. Los artículos 81, 82 y 88 sobre la protección e integridad del salario prohibían deducciones directas del salario fuera de los marcos legalmente estipulados, como impuestos o seguridad social, garantizando el cobro íntegro del estipendio acordado. Por ello, retener cerca del 85% de lo facturado por el servicio profesional ante el país receptor transgrede los límites de la retención salarial consagrados en la legislación nacional. El artículo 2, principios fundamentales de la relación de trabajo, amparaba la voluntariedad, la no discriminación y la prohibición de tratos crueles, coercitivos o degradantes dentro del espacio de desempeño laboral. Por ello, el condicionamiento de no retorno al país, las amenazas a los familiares directos y la coacción psicológica para obligar a falsificar registros médicos vulneran la libertad de renuncia y la integridad física y mental consagrada en la norma laboral. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente que los profesionales de la salud son víctimas de explotación y trata de personas, lo cual se agrava aún más porque todos se preguntan: si los hospitales están cayendo, ¿a dónde han ido a parar los millones de las misiones médicas? Queremos que los médicos y cualquier trabajador pueda viajar al extranjero con absoluta libertad y con respeto a su dignidad y sus derechos laborales y humanos.